La nueva Ley de Educación en España suprime totalmente la filosofía de la educación secundaria obligatoria y elimina la ética del último curso de dicha enseñanza, sustituyéndola por educación en valores cívicos y éticos. Esta es mi intervención en el acto Defensa de la Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, donde explico por qué educación en valores cívicos y éticos no es una materia de filosofía y, en segundo lugar, por qué debe haber filosofía en la enseñanza obligatoria. El vídeo completo y con todas las intervenciones, todas ellas muy acertadas, está en YouTube bajo el título Acto en defensa de la filosofía en la ESO, cuyo vínculo aparece en la descripción de este vídeo. Y presentar a Enrique Mesa, también docente de secundaria y presidente de la Asociación de Profesores de Filosofía de Madrid. Buenas tardes a todo el mundo. Lo primero es decir que es para mí un placer y un honor estar aquí y quería agradecer en primer lugar a los organizadores de este evento, Silvia González, Manuel Desviat y Adara Cifre, el hecho de haber trabajado tanto, y les puedo asegurar que ha sido tanto, para lograr que este acto sea posible. Y también quiero igualmente agradecer al decanato de la Universidad Complutense, en concreto al decano, haber trabajado también tanto, y les puedo asegurar que ha sido tanto, para que este acto estemos realizándolo ahora mismo. Pues como muy bien ha dicho Esperanza, que ha hablado muy bien, ha ocurrido que podríamos decir que la filosofía ha vuelto a ser traicionada. Como muy bien ha presentado ella, en la Comisión Permanente de Educación en el año 2018 se votó unánimemente, y es muy importante, como muy bien ha resaltado ella, unánimemente, que iba a haber ética en cuarto de la ESO, filosofía en primer bachillerato e historia de la filosofía en segundo bachillerato común y obligatoria. Y lo que nos hemos encontrado es con una ley que elimina totalmente, y subrayo, totalmente, la filosofía en la ESO. Pero bueno, alguien podría decir, por ejemplo, el propio Ministerio, que esto no es así, que en realidad hay una materia que es de filosofía, que es la materia de educación en valores cívicos y éticos. Y lo que yo voy a decir es que eso no es cierto. En primer lugar, nos encontramos con una materia que, como también ha señalado Esperanza, se dice textualmente que se podrá darse en algún curso de la etapa. ¿Qué tipo de materia es esa que se puede dar exactamente igual con el mismo currículo a niños de 11 años en primero de la ESO y a adolescentes de 15 en tercero de la ESO? ¿Qué reflexión filosófica real se espera de una materia que con el mismo currículo se va a dar con 11 años y con 15 años? Pues parece claro que esta materia se puede dar en cualquier momento, pero hay una excepción. No se puede dar en cuarto de la ESO y no se puede llamar ética. Es decir, hay una libertad absoluta, para irse de cañas también, pero hay una libertad absoluta hasta aquí, no en cuarto de la ESO. Primera paradoja que nos presentamos. Segunda paradoja. Como muy bien ha dicho también Esperanza, esta educación en valores cívicos y éticos es la materia de toda la educación secundaria obligatoria que menos horas tiene, 35. Religión tiene 140. Es decir, 4 veces más. Con lo cual ya tenemos otra paradoja, tanta importancia para 35 horas. Incluso, también vamos a decirlo, esta materia de educación en valores cívicos y éticos, donde por cierto la palabra ética se presenta al final y como avergonzada, educación en valores cívicos y éticos, es una materia, nos dicen, de reflexión filosófica. Pero vamos a recordar algo. En todo el currículo estoy hablando, presentado en el Boletín Oficial del Estado para la educación secundaria obligatoria, en todo este borrador, que se supone es la educación del que va a generar los futuros ciudadanos de España, en todo este currículo, repito, la palabra filosofía no aparece ninguna vez. Ninguna. Estamos hablando del currículo de la educación secundaria obligatoria que genera ciudadanos. La palabra emprendimiento aparece 18 veces. Parece claro que es lo que pretende el legislador. 18 veces emprendimiento y ninguna vez filosofía. Parece claro el modelo social que se está persiguiendo. Parece claro que cuando el Partido Popular y el Partido Socialista
aparentemente nunca se ponen de acuerdo en nada, como se nos está representando permanentemente, si se han puesto de acuerdo en una cosa: ética en cuarto de la ESO no va a estar. No va a haber materias de reflexión filosófica en la educación secundaria obligatoria que forman ciudadanos. Y ahora viene la segunda pregunta. ¿Por qué tendría que haber ética en la ESO? ¿Por qué tendría que haber una materia de reflexión filosófica en la educación secundaria obligatoria? Como estoy convencido de que esto lo van a contar mejor el resto de los participantes, yo voy a ser muy breve. En primer lugar, y esto lo quiero resaltar, porque existe una cosa que se llama cultura. Voy a repetir la palabra porque me parece muy importante. La palabra cultura. Hay una parte de cierta pedagogía que se está instalando para la dominación que ha decidido que el término saber enciclopédico se utiliza despectivamente. Ahora saber enciclopédico es despectivo. A mí, personalmente, que ya soy mayor, me resulta increíble. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo dirigida a la estupidez de la especialización, más allá ya de la labor profesional? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo dirigida a una división social de trabajo extrema, donde la persona que tiene cultura y sabe muchas cosas, tiene un saber enciclopédico, va a ser ridiculizado y tratado despectivamente? Pues en el currículo lo que se nos señala, lo que nos están diciendo los pedagogos, es que la gente no debe tener un saber enciclopédico. En segundo lugar, queremos que haya filosofía en la escuela, pues queremos que haya una materia que tenga un pensamiento crítico radical. Quiero hacer una aclaración muy rápida. La filosofía no tiene en absoluto, subrayo en absoluto, la exclusividad de enseñar a pensar. Por supuesto, mis compañeros de instituto, todos en todas las materias enseñamos a pensar. A mí no me cabe ninguna duda. Yo nunca diría que una materia enseña a pensar más que otra. Pero sí es verdad que cada materia enseña a pensar de una determinada manera. ¿Cómo enseña a pensar la filosofía? Desde una posición crítica radical. ¿Qué significa esto? Desde una sospecha permanente. Sospecha sobre la realidad, sospecha sobre si el conocimiento es posible, sospecha sobre sí misma. Somos la materia del pensamiento crítico radical. No somos la materia que enseña a pensar, también enseñamos a pensar de esta manera concreta. ¿Y qué logramos? Intentamos lograr huir de la fácil identificación con la realidad y analizarla. Y en estos tiempos, donde la intolerancia de todo tipo y los totalitarismos de todo índole están volviendo a surgir, igual sería conveniente que estuviéramos en la educación secundaria obligatoria. Por último, además, las materias de filosofía lo que hacemos es que enseñamos a sospechar, enseñamos a pensar críticamente de forma radical, pero de una forma argumentada, no desde el mero gusto personal, no desde la subjetividad pura y dura de esta es mi opinión conspiranoica o desde lo he visto en Internet, sino que intentamos ¿qué? Generar las claves para que las personas podamos pensar críticamente con una base argumental, con una base absolutamente reflexiva. Exigimos analizar la sociedad yendo más allá de la empobrecida subjetividad del gusto personal. No cabe duda, y yo lo tengo muy claro, que la ausencia de la filosofía en la educación secundaria obligatoria se sigue de un proyecto social y político determinado. Ha hablado Esperanza del siglo XXI. Es que lo que se quiere es construir un siglo XXI determinado. Y por eso hay que empezar a quitar cosas. Yo no creo que la filosofía cause temor. Me parece que no es de recibo decir quién teme a la filosofía. No la temen, la consideran inútil para la construcción de ¿qué? Para la construcción de un nuevo proyecto de dominación donde lo que se busca es un sujeto sumiso que cumpla determinadas condiciones para que esa sociedad de absoluta dominación sea posible. Pero precisamente este nuevo modelo social sumiso que precisa de algún tipo de sujeto embebido en sí mismo, de un sujeto que no reflexione críticamente, es lo contrario de lo que pretendemos en las materias de filosofía. Frente a ese sujeto sumiso, reivindicamos, y yo creo que todos estaríamos aquí de acuerdo, aquello que ya presentó Kant, para no irnos a individuos extraños, aquello que presentó Kant como el ideal del sujeto,
un sujeto autónomo y crítico que se atreva, por lo menos, a pensar el mundo. Y con esa idea de intentar establecer ese sujeto crítico y autónomo, pedimos que haya ética en cuarto de la ESO. Y con esa idea pedimos que haya materia de reflexión filosófica en la enseñanza secundaria obligatoria. Muchas gracias.